Tema 5. El convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera CMR. Índice 1. Carta de porte 2. Condiciones generales del CMR 3. Responsabilidad en el CMR 4. Prescripciones 5. Jurisdicción. Introducción. El CMR es el convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Así como en los contratos de transporte nacional es de aplicación el Código de Comercio, en los internacionales se aplica el CMR. Sin embargo, se limita la aplicación del CMR a los contratos de transporte de mercancías por cuenta ajena y a título oneroso efectuados entre dos países distintos. Además, el lugar de carga o de descarga se ha de encontrar en un país firmante del CMR. Y, por otra parte, el transporte se deberá regir por las normas del CMR desde la salida a la llegada, no siendo necesario el cruce físico de la frontera. 1. Carta de porte. Es el documento en el que se formalizan los contratos de transportes regulados por el CMR que deberán ser firmados por el remitente y el transportista, haciendo su contenido fe entre las partes. El CMR no admite pactos de exclusión de responsabilidad en la aplicación del mismo. La carta de porte electrónica es equivalente a la extendida en papel, tanto en el transporte nacional como en el convenio CMR, y se certifica mediante la firma electrónica. En el caso de que cargador o porteador no pertenezcan a un país firmante, podrán someterse al tribunal del país de origen de la expedición, pero seguirá siendo de aplicación las normas del convenio. Consta de 3 ejemplares originales. Primero para el remitente. Segundo acompaña a la mercancía. Tercero para el transportista. Si no se confecciona la carta de porte, no afecta a la validez ni a la existencia del contrato de transportes. Es contenido imprescindible de la carta de porte. El lugar y fecha de redacción. Nombre y domicilio del remitente y del transportista. No es obligatorio la expresión de la matrícula. En el momento de hacerse cargo de las mercancías, el transportista está obligado a revisar la exactitud de las menciones contenidas en la carta de porte, relativas al estado aparente de las mercancías y de su embalaje, así como las menciones de las marcas y el número de bultos. Si las mercancías resultan dañadas por insuficiencia de embalaje que no se hizo constar en la carta de porte, el transportista deberá responder de los daños ocasionados. Si el remitente exige del transportista la verificación del contenido de los bultos, el transportista puede exigir que se abonen los gastos de verificación. 2. Condiciones generales del CMR. En el convenio CMR, compuesto por lotes distintos o de mercancías distintas o que deban ser cargados en vehículos distintos, se expedirán tantas cartas de portes como vehículos, clases o lotes de mercancías hayan de ser utilizados. El CMR admite que se puede cambiar, como norma general, el destinatario y el lugar de entrega de la mercancía. Las disposiciones del CMR se pueden alterar por pacto entre las partes, solo para acordar su no aplicación al tráfico fronterizo. Si el transportista no hace anotación de reservas en la carta de porte, se presume que la mercancía y embalaje estaban en buen estado al ser entregadas para el transporte. Si las acepta sin embalar y sin reservas, estando expuestas a riesgo por su naturaleza, será responsabilidad del transportista. La inclusión en la carta de porte de un interés especial en la entrega, supone que esta reserva puede ser para el caso de pérdida, avería o demora, lo que podrá suponer que ocurrido el caso se perciba la declaración del valor y la que figura en el interés especial. En caso de averías o pérdidas no manifiestas, el consignatario dispone del plazo de 48 horas para reclamar, a contar desde el momento de la entrega. En caso de faltar mercancía, deberá reclamar al transportista en el momento de la entrega. Se considera perdida una mercancía cuando han transcurrido más de 30 días sin entregarse, pero si no se combinó plazo serán 60 días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía. Un retraso en la entrega no dará lugar a indemnización si no se ha dirigido reserva por escrito en el plazo de 21 días. El transportista puede acogerse al límite de responsabilidad si no existió dolo por su parte. El remitente puede modificar el punto de entrega si no supone dividir la expedición antes de que la mercancía se entregue al consignatario. Si el remitente entrega al transportista una mercancía peligrosa sin comunicárselo ni hacerlo constar en la carta de porte, el transportista podrá destruirlas, descargarlas o convertirlas en inofensivas.
El ejercicio del derecho de disposición obliga a presentar el primer ejemplar de la carta de porte, en la que deben estar inscritas las nuevas instrucciones dadas al transportista y resarcirle a éste de los gastos que se originen. Si no pueden llevarse a cabo las nuevas instrucciones, lo comunicará a quien le dio las órdenes. El derecho de disposición solo puede ejercerse una vez. Si al llegar la mercancía a destino se presentan impedimentos para la entrega, el transportista deberá pedir instrucciones al remitente. 3. Responsabilidad en el CMR. De los perjuicios que sufra el transportista por inexactitud o insuficiencia en las indicaciones del nombre y domicilio del destinatario, de la denominación de la naturaleza de la mercancía y del modo de embalaje, responderá el remitente en todos los casos. El transportista es responsable en caso de avería de las mercancías durante el transporte. No lo será en caso fortuito, fuerza mayor o vicio propio de las mercancías, aunque le corresponderá la prueba de dichas circunstancias inevitables. En ningún caso podrá eximirse de responsabilidad por defecto de los vehículos por él utilizados. Aun en el caso que se haga constar en la carta de porte la utilización de vehículos abiertos y no provistos de toldo, esa no será causa de exoneración de la responsabilidad si faltan o se pierden los paquetes. Si por mora en la entrega de las mercancías resultó perjuicios, y no existe declaración de interés especial en la entrega, puede obligar al transportista a pagar el precio del transporte. El transportista responderá de sus propios actos, de los de sus empleados y de los de terceras personas a las que recurra para la ejecución del transporte. Está exento de responsabilidad por las lesiones que sufran los animales vivos al ser transportados. En los casos de pérdida, avería o retrasos causados por el transporte internacional, en que no hubiera mediado dolo o intencionalidad por parte del transportista, podrá acogerse al límite de responsabilidad, además del porte y los gastos ocasionados. Si el transportista no cuenta con medios para verificar la exactitud del número de bultos o estado de las mercancías, debe anotar en la carta de porte sus reservas, que por otro lado no comprometen al remitente si no las firma. El transportista tampoco estará obligado a revisar la suficiencia de los documentos aduaneros. Si el transportista tiene que pagar una indemnización por pérdida total o parcial de la mercancía, se calculará el valor de la mercancía en el tiempo y lugar que se hizo cargo de ella. Si no hay declaración del valor de la mercancía o el transportista pierde los documentos aduaneros originando que la mercancía se pierda, el límite de responsabilidad del transportista es de 8,33 unidades de cuenta por kilogramo de peso bruto. Si el valor de la mercancía en el lugar de carga es inferior al límite de responsabilidad, será esta la cantidad a abonar como indemnización. Cuando el transporte se concierte aportes pagados y se fije el precio total, la cantidad máxima a reclamar será esa, y en caso de retraso, si no hay pacto en contra, el precio del transporte. El límite máximo de responsabilidad en el transporte por ferrocarril será de 2.499 unidades de cuenta o derechos especiales de giro cuando se carga el vehículo de transporte por carretera sin ruptura de carga en otro medio de transporte si es de aplicación el CMR. Si la indemnización se paga con retraso, se incrementará en un 5%. Si el transportista no ejecuta las órdenes que le den, ejerciendo el derecho de disposición, y siendo posible su cumplimiento, responderá ante el perjudicado. Si el destinatario ha usado el derecho de disposición, y el nuevo consignatario rehúsa las mercancías, el transportista pedirá las instrucciones al primer consignatario que usó el derecho. Si solo se pactó un único contrato pero se ejecutó con sucesivos transportistas, cada uno de estos responde ante el cargador de la totalidad del transporte, en proporción a la cantidad cobrada. Si el vehículo es transportado por mar, ferrocarril, vía navegable interior o aire sin ruptura de carga, se aplicarán las normas del CMR a la totalidad del recorrido si no puede determinarse en qué modo se ha producido la causa de la reclamación. No será de aplicación el CMR cuando pueda determinarse el modo de transporte en el que se ha producido la falta, siendo en este caso aplicable las normas de ese modo de transporte las que regulen la responsabilidad por pérdida. Si en el transporte sucesivo se reclama pérdida o avería o retraso y un transportista resulta insolvente, se repartirá entre los demás transportistas en proporción a la remuneración de cada uno. En el transporte sucesivo, en caso de pérdida, avería o mora, podrá dirigirse la acción de responsabilidad contra cualquiera de los transportistas, contra todos o contra varios a la vez, pero no contra uno intermedio que no conste sea el causante.
Cada uno responde de la totalidad del transporte ante el cargador, pero puede reclamar al responsable del daño. El transportista que haya pagado la indemnización podrá reclamar al que hubiera hecho el daño o a los que hubieran hecho el daño, o bien repetir contra todos los demás siempre que hayan sido informados del proceso. Será nula la cláusula en una carta de porte CMR por la que el transportista se hace ceder las indemnizaciones al seguro de las mercancías o que invierta la carga de la prueba. 4. Prescripciones. Las acciones por mora, pérdida o avería para reclamar ante los tribunales el cobro de los portes en el transporte internacional prescriben al año. Prescribe la responsabilidad por pérdida o avería como regla general al cabo de un año y si existiera dolo a los 3 años. En caso de pérdida total, la prescripción correrá a partir de 30 días después de expirar el plazo convenido o a partir de los 60 días desde que el transportista se hizo cargo de la mercancía si no se señaló plazo para el transporte. En caso de mora, la prescripción correrá desde el día que se entregó la mercancía. Si no es por pérdida, mora o avería correrá a partir de un plazo de 3 meses desde la conclusión del transporte, contándose a partir de ahí el plazo de prescripción de un año. 5. Jurisdicción. Para resolver los litigios, las partes pueden escoger la de los países contratantes, la del país del demandante, la del país del lugar de carga o la del país del lugar de descarga. Si no ha habido pacto expreso de sometimiento, no será competente la jurisdicción donde el demandado tenga su residencia habitual. El CMR puede contener una cláusula atribuyendo competencia a un tribunal arbitral siempre que éste aplique las normas del convenio.